Me llamo Jack Anderson y estoy maldito. Es una maldición ridícula, a la inversa. Cuanto más intento relajarme, más espectacular es mi éxito. Mi único sueño en la vida es que me despidan, volver a casa y disfrutar. Pero la famosa y fría directora ejecutiva, una mujer a la que llaman la reina de hielo, de alguna manera logra descifrar una estrategia empresarial revolucionaria de cada intento de ser inútil. Sigue subiéndome a un pedestal, y lo único que quiero decir es, por el amor de Dios, que me despidan. Soy Jack Anderson, de 23 años, un analista más de la división de inversiones de Vance Capital, y tengo un superpoder. Mi superpoder es arruinar las cosas hacia arriba. Básicamente, cuanto más quiero arruinar algo, mejor resulta. Por el contrario, si de verdad intento hacer un buen trabajo, seguro que se convierte en un desastre de 5 alarmas. Este es mi secreto. Así que solo tengo un objetivo en la vida. Que me despidan de esta empresa, cobre mi indemnización y vuelva a casa a una vida de gloriosa mediocridad. Para ello, he renunciado con diligencia y discreción durante un mes entero. Hoy, mi supervisor directo, el señor Wallace, me dejó una tarea enorme en el escritorio. Recopilar y analizar los datos de cada inversión fallida de los últimos 3 años y redactar un informe sobre las causas fundamentales. Fue una tarea extensa, complicada y propensa a errores. El escenario perfecto para mi fracaso. Había llegado mi hora. Pasé la mitad del día simplemente abriendo la montaña de hojas de cálculo. Entonces, comencé mi campaña de autodestrucción cuidadosamente orquestada. Un análisis de datos adecuado requeriría referencias cruzadas por industria, cronograma, capital, miembros del equipo y una docena de métricas más. ¿Yo? Hice clic en la columna del nombre del líder del proyecto y pulsé ordenar de la A a la Z. Luego, cerré los ojos y solté un único comentario desdeñoso. Causa raíz, personal, breve, contundente y con un fuerte toque de apatía y negligencia grave. Dicho esto, le envié triunfalmente el archivo a Wallace por correo electrónico. Empecé una partida de buscaminas y esperé la carta de despido que seguramente me llegaría esta tarde. Pasó 1 hora. Wallace no estaba. 2 horas. La oficina permaneció tranquila. No fue hasta 10 minutos antes del cierre que Wallace llegó corriendo a mi cubículo, con su rostro, normalmente exhausto, enrojecido por una excitación salvaje y febril. Me agarró de los hombros, sacudiéndome tan fuerte que me castañetearon los dientes. Su voz temblaba. Jack, eres un cabrón magnífico. Eres un genio. Tenía tantas interrogantes sobre mi cabeza que podrían haber formado su propia constelación. Señor W. Wallace, ¿de qué habla? No se haga el tonto. Wallace señaló con el dedo la pantalla de su ordenador. Leí tu análisis. Es una genialidad. Una auténtica obra maestra. Me incliné para mirar y casi me trago la lengua. En la pantalla estaba mi hoja de cálculo ordenada con un solo clic. Wallace, escupiendo saliva de la emoción, explicó, mira, lo ordenaste por la primera letra del nombre del líder del proyecto. No lo entendí al principio. Pero luego lo vi. Los líderes de los proyectos fallidos. Sus apellidos están todos concentrados en grupos. LSWZ, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué podría saber yo? Solo conocía el alfabeto. Antes de que pudiera responder, lo hizo por mí. Los revisé todos. Todos eran de nuestro principal competidor, Apex Investors. Su informe, usando el método más simple e increíblemente elegante, reveló un secreto enorme que ninguno de nosotros había visto jamás. Tenemos espías corporativos en nuestras filas. Hizo una pausa para respirar y luego señaló mi comentario de una sola línea. Causa raíz, personal. Sus ojos rebosaban reverencia. Y este comentario, directo a la yugular. Identifica el problema sin detallarlo, lo que da a los altos mandos la libertad de gestionarlo con discreción. Brillante. Absolutamente brillante. Me quedé boquiabierto. Mi visión del mundo se desmoronaba. Tienes que estar bromeando. Wallace me dio una palmada en el hombro, con el rostro radiante de orgullo. Jack, te subestimé. Pensé que eras solo un niño más, pero eres tú el que piensa a largo plazo.
Ya envié tu informe a la oficina del director ejecutivo. Sigue así. No tienes límites. Se alejó tarareando, casi saltando. Me quedé paralizada en mi escritorio, mirando el reloj digital en la esquina de la pantalla marcando casi las 5. El sol del atardecer proyectaba largas sombras a través de las persianas, rayándome la cara. No recibí una notificación de despido. Lo que recibí fue un correo electrónico de toda la empresa elogiando mi destacada contribución y una bonificación de $3,000. ¿Por qué era tan difícil mi vida? Al día siguiente, llegué a la oficina con los ojos morados por la noche sin dormir. El bono de $3,000 fue como una bofetada. Me dejó aturdido. No solo no me despidieron, sino que ahora era la estrella en ascenso de la empresa. En cuanto crucé la puerta, lo sentí. Todas las miradas estaban sobre mí. Las miradas de mis compañeros eran una mezcla compleja de curiosidad, admiración e incluso un poco de miedo. Buenos días, Jack. Hola, felicidades, tío. Incluso una recepcionista, que normalmente me trataba como si fuera parte del mobiliario, me dedicó una sonrisa radiante. Asentí con la cabeza, aturdido, y caminé con dificultad hacia mi escritorio. Me esperaba una taza de café recién hecho y humeante. Mi mejor amigo y compañero de cubículo, Dave Miller, se acercó sigilosamente con expresión aduladora. Se subió las gafas y susurró, tío, sé sincero conmigo. ¿Eres como el hijo de un multimillonario que juega a ser el jefe encubierto o algo así? Dave era el único que sabía de mi total falta de ambición, pero ni siquiera él tenía ni idea de la extraña naturaleza de mi maldición. Suspiré, dejándome caer en mi escritorio. Solo quiero que me despidan, Dave. ¿Tan difícil es? Me miró con una expresión que decía, ya entiendo, guiño, guiño, codazo, codazo. Me das una palmadita en la espalda. Está bien, tío. No tienes que seguir fingiendo conmigo. Es ese gran ambiente de ermitaño escondido en la ciudad. Un tipo como tú está por encima de perseguir ascensos y títulos. De ahora en adelante, soy tu hombre. Tú apuntas, yo disparo. Vi el destello de admiración heroica en sus ojos y cerré los míos con desesperación. ¿Quedaba alguna esperanza para este mundo? El ambiente en la reunión matutina era extraño. Wayace me había reservado un asiento junto a él, un honor que nunca antes había recibido. Quien dirigía la reunión era la propia directora de Vance Capital, la legendaria reina de hielo, Catherine Vance. Solo la había visto una vez de lejos, en la fiesta anual de la empresa. Hoy, lucía un traje pantalón negro impecablemente entallado. Su larga cabellera, recogida en un moño severo, dejaba al descubierto su frente tersa y un cuello como el de un cisne. Sus rasgos eran impresionantes por separado, pero juntos proyectaban un aura de frialdad impenetrable. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, con la mirada recorriendo la sala. La temperatura pareció bajar unos grados. Cuando sus ojos se posaron en mí, se quedaron allí unos 2 segundos. Era una mirada de evaluación, de análisis, carente de emoción, como si estuviera estudiando un objeto inanimado. Me entraron las alarmas. Era ella. Era la mujer que me iba a despedir. La agenda avanzó punto por punto. Finalmente, llegaron a la discusión sobre los espías corporativos. Wayace se aclaró la garganta, elogió mi genial informe una vez más y luego cambió de tema. El mérito de exponer este cáncer en nuestra organización es exclusivamente de Jack Anderson. Y ahora, nos gustaría escuchar su opinión sobre cómo debemos proceder. Al instante, todas las cabezas en la sala se volvieron hacia mí. Sentí como si me estuvieran asando a fuego vivo. Wayace, traidor. ¿Qué se me ocurrió? Mi único pensamiento fue, despídeme y déjame ir a casa. La mirada gélida de Catherine Vance se fijó en mí, con una sutil carga. Mi mente se quedó en blanco. Mi instinto de supervivencia, no, mi instinto de autosabotaje, se activó, y las palabras salieron atropelladamente de mi boca. Creo que deberíamos darles una segunda oportunidad. En cuanto lo dije, la sala de conferencias se sumió en un silencio sepulcral. El rostro de Wayace se tornó de un verde pálido. ¿Mostrar compasión a los espías corporativos?
Eso fue el suicidio profesional básico. Lo celebré internamente. Tenía que ser así. Me verían como un idiota sentimental y me echarían. Despídeme. Hazlo. Pero en la cabecera de la mesa, por primera vez, un destello perturbó la plácida superficie de los ojos de Catherine Vance. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en la mía. Su voz era fría y nítida. Estás razonando. Decidí arriesgarme y empecé a decir tonterías. Bueno, solo intentaban ganarse la vida. Además, convertir esto en un escándalo de gran magnitud perjudicaría la reputación de la empresa. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos enviamos a liderar nuestra expansión en el cinturón industrial? Es un mercado difícil, así que es una especie de castigo. Y si de verdad logran construir algo, sería una forma de recuperar su lugar. ¿Enviar espías corporativos para lanzar una nueva iniciativa de mercado? La idea era una estupidez de grado armamentístico. Casi podía ver el globo de pensamiento sobre la cabeza de Wayace. Estamos despedidos. Volví a sentarme, satisfecho, listo para afrontar el final de mi carrera profesional. Se podría haber oído caer un alfiler. Tras un largo momento, la voz serena de Catherine rompió el silencio. Esta vez, contenía algo que no pude descifrar. Interesante. Golpeó la mesa una vez, un gesto de firmeza. ¿Qué hago? Como dice Jack, se levantó la sesión. Dicho esto, se levantó y, ante la mirada atónita de todos los presentes, caminó directamente hacia mí. Se detuvo justo frente a mi silla. Su altura creaba una presión invisible. Un ligero aroma fresco y limpio me inundó la nariz. Tú, mi oficina. Ahora, la oficina del director ejecutivo estaba en el último piso. A través de los enormes ventanales, la ciudad entera se extendía en un panorama resplandeciente. Me quedé de pie, incómodo, frente a un enorme escritorio de caoba, sintiéndome como un preso esperando su sentencia. Catherine Vance se sentó frente a mí. Sus dedos se juntaron, sus ojos penetrantes clavados en mí. Jack Anderson, empezó con un tono indescifrable. Presente, dije, irguiándome un poco. ¿Por qué hiciste esa recomendación? Vaya, no la seguí. Enviar a esos hombres al cinturón industrial, aclaró. Aquí viene el interrogatorio. Respiré hondo y me mantuve fiel a mi guión de autodestrucción. Yo simplemente creo en darles a las personas una segunda oportunidad. Ya sabes, vive y deja vivir. La comisura de la boca de Catherine pareció contraerse casi imperceptiblemente. ¿Eso es todo? Eso es todo, dije con firme convicción. Se quedó en silencio. El único sonido en la oficina era el suave zumbido del aire acondicionado. Cada segundo se hacía eterno. Sentía un sudor frío corriéndole por la frente. Justo cuando pensaba que las 5 palabras más bonitas del inglés, estás despedido, sal de aquí, estaban a punto de ser pronunciadas, ella sacó un expediente de su cajón y lo deslizó por el escritorio hacia mí. Esta es una iniciativa de responsabilidad social corporativa que la empresa ha tenido en suspenso durante un tiempo. Se trata de financiar y construir un centro comunitario y una escuela en una comunidad marginada de Virginia Occidental. Nunca tuvimos a la persona adecuada para dirigirlo. Bajé la vista, el título de la carpeta, el proyecto Fénix, parecía burlarse de mí. Se me hizo un nudo en el estómago. Tenía un mal presentimiento. El proyecto es tuyo ahora, dijo Catherine, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Levanté la cabeza de golpe, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Yo? Ni hablar, señorita. Vance, no puedo. No tengo experiencia. Tu misericordia es perfecta para este proyecto, dijo rotundamente. Y en cuanto a tu idea de enviar a esos hombres a un nuevo territorio, excelente. Pueden ir contigo a Virginia Occidental y construir esa escuela como forma de expiación. Si no lo construyen, no vuelven. Me quedé completamente atónito. ¿Qué era esto? Una triple jugada. No solo no me despedía, sino que me ascendía a gerente de proyectos y convertía mi comentario idiota e improvisado en una política de la empresa. Catherine vio mi expresión de asombro y pareció malinterpretarla. Se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a mí.
Jack, he visto tu currículum. Escuela pública, notas promedio. Llevas aquí un año, con un rendimiento mediocre en el mejor de los casos. Pero ese informe y su sugerencia en la reunión de hoy no son acciones de una persona mediocre. Se giró, con la mirada oscura e intensa. Usted sugirió enviarlos a Virginia Occidental. A primera vista, parece que los estás dejando ir con indulgencia. En realidad, los has puesto bajo la lupa, aislados de sus contactos y recursos, en un lugar donde no conocen a nadie. Tienen que depender completamente de la empresa. Les estás obligando a construir una escuela, exprimiendo hasta la última gota de valor de ellos mientras los sometes a una especie de castigo espiritual. Los estás obligando a expiar sus pecados de una manera que les impide volver a traicionar a la compañía. Fue una táctica brillante. Resolviste una amenaza de seguridad interna, protegiste la reputación de la empresa e impulsaste un proyecto comunitario que beneficiaba a las relaciones públicas, todo en un solo movimiento. Una oferta especial de 3x1. Jack, eres mucho más formidable de lo que imaginaba. Escuché su análisis con la boca abierta, como si me hubiera entrado una pelota de béisbol. Sí, me lo estaba inventando todo. Señor Vance, me ha malinterpretado. Sí. No hace falta explicarlo. Catherine me interrumpió. No me importa por qué ocultabas tus talentos antes. De ahora en adelante, los necesito. Este proyecto es tu prueba. Hazlo bien y te daré lo que quieres. Fracasa. No terminó la frase, pero su mirada glacial lo decía todo. Salí de la oficina del director ejecutivo como un zombi, aferrado al expediente del proyecto Fénix. Sentía que pesaba 1000 libras. Dave corrió hacia mí inmediatamente, con el rostro encendido por la emoción y los chismes. Jack, ¿y qué? ¿Te ascendió? ¿Te dio un aumento enorme? ¿Te puso a cargo de algo importante? Lo miré con lágrimas en los ojos. Me va a enviar a Virginia Occidental a construir una escuela. Dave parpadeó. Entonces, una mirada de profunda comprensión se dibujó en su rostro. Me levantó el pulgar. Genial. Brillante. Te está enviando al campo para que adquieras experiencia práctica. Te está preparando para que tomes las riendas de la empresa. Amigo, esta es la clásica historia de un heredero, un padre que se infiltra. Se me nubló la vista. Casi me desmayo. Por favor, por amor a todo lo sagrado, dejen de psicoanalizarme. El plan para construir una escuela en Virginia Occidental se aceleró. Yo era el director del proyecto, liderando un equipo de los mismos espías corporativos que había desenmascarado sin querer. Fue, sin duda, el equipo más peculiar jamás formado. Antes de irnos, la empresa nos ofreció una pequeña despedida. Mi rival de departamento, Kevin Price, me dedicó una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. Felicidades, Jack, por dirigir tu propio negocio a tan temprana edad. He oído que hace mal tiempo. Intenta cuidarte. Kevin me había visto como una amenaza desde mi genialidad con el informe. La alegría en su voz era palpable. Ojalá dijera más, que tal vez cuestionara mis habilidades en público, que iniciara una pelea y consiguiera que me expulsaran del proyecto. Pero antes de que pudiera abrir la boca para echar más leña al fuego, Dave se me puso delante como un guardaespaldas. ¿Qué sabes tú, Kevin? Jack va camino de hacer algo importante. Un político de oficina insignificante como tú jamás podría entender su ambición. Dave vibraba de indignación. A Kevin se le puso la cara morada. ¡Qué asco! Rápidamente aparté a Dave, aterrorizada de que arruinara mi oportunidad de fracasar, o mejor dicho, de triunfar. Al final de la reunión, apareció Catherine Vance. Vestía su elegante traje de siempre, silenciosa, de pie en un rincón. Al terminar una reunión, me llamó. ¿Estás lista?, preguntó. Sí, señora Vance. Más o menos, murmuré. Recuerda tu misión. Sus ojos, agudos y analíticos, me perforaron. No quiero sorpresas. Grité para mis adentros. Las sorpresas son mi única esperanza. En cuanto se abrió la puerta del avión, una ola de aire caliente y polvoriento me golpeó la cara.
Ante nosotros se extendía una extensión interminable de tierra cansada y unas cuantas casas bajas y dispersas. Este era nuestro destino, Blackwater Creek. Los exespías de mi equipo parecían haber perdido las ganas de vivir. Eran gente de ciudad, acostumbrados a la comodidad y la conveniencia. Este era otro planeta. El alcalde, un hombre de piel bronceada y rostro arrugado como un mapa de carreteras, vino a saludarnos. Me tomó la mano, demasiado emocionado para formar una frase completa. Bienvenidos. Bienvenidos. Nuestros niños. Por fin tienen algo de esperanza. Al ver las lágrimas en sus ojos nublados, mi determinación de arruinarlo todo flaqueó por primera vez. Después de instalarnos, convoqué la primera reunión del proyecto. Reunión, fue un término generoso. Estábamos reunidos alrededor de una mesa descascarada en el destartalado ayuntamiento. Miré a mi equipo de élites abatidas, me aclaré la garganta y me preparé para lanzar la primera fase de mi plan maestro para el fracaso. Muy bien, todos. El objetivo principal de este viaje es conocer el lugar. Construir la escuela no es urgente. La primera prioridad es que todos se aclimaten y adquieran la mentalidad adecuada. Lo dije con la mayor naturalidad posible, esperando que pensaran que solo estaba organizando unas vacaciones pagadas por la empresa. Y efectivamente, se les iluminaron los ojos. Solo uno de ellos, un hombre de mediana edad llamado Mark Taylor, que había sido el espía de mayor rango, me miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Así que continué. Este es el plan. Durante la primera semana, no haremos nada. Solo pasearemos por el pueblo, nos familiarizaremos con el lugar y conoceremos a los lugareños. Empezaremos a trabajar en una semana. Incluso a mí me parecía una locura. Un proyecto de construcción crucial y yo les decía a todos que se tomaran una semana libre. Si la noticia llegaba a la central, Catherine Vance me mataría. Me regodeé por dentro, prácticamente viendo cómo el correo de despido se escribía solo en las nubes. Pero entonces, Mark Taylor habló. No estoy de acuerdo. Su voz era ronca, pero firme. Parpadeé. ¿Por qué? Mark me miró, con los ojos llenos de una emoción compleja. Señor Anderson, estamos aquí para expiar nuestros errores, no para irnos de vacaciones. Si intenta humillarnos con esto. Esta farsa no tiene sentido. Me quedé sin palabras. ¿Humillarte? De verdad intentaba ser perezoso. Antes de que pudiera explicarlo, otro miembro del equipo se puso de pie de golpe. Tiene razón. Cometimos un error, pero no somos inútiles. Señor Anderson, no tiene que ponernos a prueba. Sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente denos órdenes. Sí, danos nuestras órdenes. Los demás se unieron, un coro de voces indignadas. Parecía como si acabara de insultar a sus madres. Me quedé mirando a este grupo de convictos repentinamente llenos de energía, y me sentí completamente perdido. Esto no estaba en el guión. ¿No se suponía que debían aceptar con alegría mi propuesta de vago? ¿Unirse a mí sin hacer nada y hacer que nos despidieran a todos? ¿Por qué reaccionaban así? Desconcertado, tartamudeé, yo. No es eso lo que quise decir. Solo pienso, ya sabes, medir 2 veces, cortar una. Lo entendemos. Mark me interrumpió con un destello de gratitud en sus ojos. Señor Anderson, quiere que aprovechemos esta semana de observación para integrarnos plenamente y comprender el significado de este proyecto en lugar de tratarlo como una simple tarea sin importancia. Nos está dando la oportunidad de ser mejores personas. Entendemos sus intenciones. Gracias. Me quedé boquiabierto. No pude decir ni una palabra. Lo entendí. Por fin lo entendí todo. Lo más aterrador del mundo es no tener la maldición del esfuerzo inverso. Es estar rodeado de un equipo cuya capacidad para interpretar demasiado las cosas es excepcional. Mi plan de relajarme durante una semana se implementó, pero de una manera que jamás podría haber anticipado. El entusiasmo de mi equipo fue todo lo contrario de lo que pretendía. Mark Taylor y los demás parecían poseídos. Se levantaban todos los días antes del amanecer para inspeccionar el pueblo. Caminaban con cuadernos, haciendo preguntas.
Señora, ¿cuántos miembros hay en su familia? ¿Los niños tienen que caminar mucho para ir a la escuela? Señor, ¿de dónde saca el agua del pueblo? ¿Es fiable? Oye, pequeño, ¿de qué color te gustaría que fuera tu aula? Llevaron mi instrucción de conocer a los lugareños a un nivel completamente nuevo. Y yo, el director del proyecto, mi trabajo consistía en tumbarme en el catre que me había proporcionado el ayuntamiento y reflexionar sobre el sentido de la existencia. Siempre que salía, los veía con esa mirada cómplice, como diciendo, ahí va, nuestro sabio líder, observando en silencio cada uno de nuestros movimientos con sus ojos que todo lo ven. Estaba yendo al baño. Una semana después, Mark vino a verme con un montón de papeles. Era un informe de investigación detallado sobre la geografía, la demografía, la economía y los recursos educativos de Blackwater Creek. Incluso habían documentado el nombre de cada perro del pueblo. Señor Anderson, esto es lo que hemos logrado esta semana. Mark me entregó el informe. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y aprensión. Creemos que el plan original del cuartel general necesita algunos ajustes. Tomé el informe y lo hojeé con indiferencia. Oh, cuéntame más, dije, fingiendo interés mientras planeaba mentalmente cómo torpedear este proyecto. El plan original era construir la escuela en ese terreno baldío al oeste del pueblo. Pero después de inspeccionar la zona, descubrimos que el terreno es bajo y propenso a inundaciones durante la temporada de lluvias. Además, está demasiado lejos de la mayoría de las familias. Mark señaló un mapa dibujado a mano. Creemos que la mejor ubicación es en la zona este de la ciudad, donde está esa vieja ladrillera abandonada. El terreno es más alto. La vista es mejor. Tiene una ubicación céntrica. La única desventaja es que demoler la estructura antigua y preparar los cimientos añadirá un coste considerable al presupuesto, un presupuesto mayor. Fue una noticia fantástica. Nada enfurece más a los ejecutivos que pasarse del presupuesto. Me dio un vuelco el corazón. Esta era mi oportunidad. Me aclaró la garganta adoptando el tono de un burócrata rígido. De ninguna manera. El plan de la sede fue aprobado por expertos. No podemos cambiarlo por capricho. ¿Quién será responsable de los sobrecostos? Mi objetivo era aplastar su iniciativa con burocracia y apatía, con la esperanza de crear algún conflicto interno. Mark y los demás parecían desanimados, pero señor Anderson, esto es para los niños. Los niños no firman los cheques. Los interrumpí. Duro. Nos ceñimos al plan original. Esta discusión ha terminado. Lanzo el informe sobre la mesa y les doy la espalda, proyectando un aura de autoridad fría e irrazonable. De vuelta en mi habitación, me froto las manos con alegría, desafiando a mi equipo, siendo rígidamente autoritario, ignorando las realidades prácticas e imponiendo un plan fallido. Con una combinación así, en cuanto la noticia de mi fracaso llegue a la central, Catherine Vance me hará trizas. Casi podía saborear la dulce libertad del desempleo, pero una vez más fui demasiado ingenuo. A la mañana siguiente, me despertó un fuerte alboroto. Abrí la puerta y vi a Mark y al equipo, liderando a un grupo de vecinos armados con palas y picos, trabajando frenéticamente en la ladrillera abandonada del este del pueblo. ¿Lo estaban demoliendo ellos mismos? Corrí y agarré a Mark, que cargaba un montón de ladrillos. ¿Qué haces? Te lo dije, seguimos con el plan original. Mark se secó el sudor de la frente y me dedicó una sonrisa tímida. Señor Anderson, pensamos en lo que dijo. Tiene razón. No podemos excedernos del presupuesto. Así que nosotros mismos haremos la demolición y la cimentación. No le costará ni un céntimo a la empresa. Señaló a los enérgicos habitantes del pueblo. En cuanto supieron que era para construir una escuela para sus hijos, todos se ofrecieron a ayudar. Observé el bullicio, las caras sonrientes de los lugareños y de mis empleados convictos, y el mundo empezó a dar vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué cada uno de mis intentos de autodestrucción se convierte en un himno inspirador de unidad y perseverancia? Justo entonces, sonó mi teléfono satelital. Era Catherine Vance. Caminé hasta un rincón tranquilo, con el estómago revuelto, y respondí. ¿Cómo va el proyecto? Su voz era tan fría y distante como siempre. Nuestro informe, Vance,
es que todo va según lo previsto. Me obligué a decir, lo escuché. ¿Había un indicio de aprobación en su voz? Oí que vetaste su propuesta de cambiar el sitio de construcción y luego usaste psicología inversa para motivarlos a resolver el problema presupuestario haciendo la demolición ellos mismos. Jack, tienes un don para gestionar a la gente. Me quedé sin palabras. No lo tengo. No lo hice. No fue eso lo que pasó. No hay necesidad de falsa modestia, dijo, como si me leyera el pensamiento. Mark Taylor me llamó y me dio un informe completo. Dijo que, aunque aparentemente pareces estricto, tus métodos están diseñados para ayudarlos a recuperar su autoestima y a superar su vergüenza pasada con su propio esfuerzo. Todos te están muy agradecidos. Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, completamente derrotado. Mark Taylor, Boy Scout, traicionaste la causa. Sigue así, dijo Catherine finalmente. No me decepciones. La línea se cortó. Me quedé de pie en el polvo que se arremolinaba, sosteniendo el teléfono, mi mundo hecho pedazos. A lo lejos, la demolición de la vieja ladrillera continuaba, acompañada por el sonido de un trabajo alegre y decidido. Una vez más, contra mi voluntad, me había convertido en un líder brillante. Así no se podía vivir. Con la ayuda de todo el pueblo, la vieja ladrillera quedó despejada en tan solo 3 días. Al contemplar los cimientos recién nivelados, sentí unas ganas inmensas de llorar. Lo siguiente fue la construcción. Había aprendido la lección. Mis intentos anteriores de fracasar fueron demasiado sutiles. Esta vez, tenía que ser directo. El equipo de construcción, contratado por la sede central, fue profesional y eficiente. Los planos fueron aprobados. Si hubiera dejado que las cosas siguieran su curso, enseguida habría una hermosa escuela nueva aquí. No podía permitir que eso pasara. El primer día de construcción, llamé al capataz y a mi equipo a la oficina. Extendí los planos sobre la mesa. Dije, señalando, que esta parte no me gustaba. Todos se reunieron a mi alrededor. El capataz, un profesional con décadas de experiencia, la miró. Señor Anderson, ese es un muro de carga. ¿Cuál es el problema? Está calculado para máxima integridad estructural. Es perfectamente seguro. Demasiado seguro, dije, sacudiendo la cabeza con expresión seria. La seguridad implica conservadurismo. No estamos construyendo solo una escuela. Estamos innovando. Necesitamos ser audaces. Tomé un bolígrafo y dibujé una línea gruesa y dramática en la pared del plano. Esta pared, deshazte de ella. Un grito ahogado recorrió la sala. Al capataz casi se le salen los ojos de las órbitas. Señor Anderson, no habla en serio. Ese es un muro de carga. Si lo quita, todo el edificio quedará estructuralmente inestable. Tiene razón, señor. Es demasiado peligroso. Mark y los demás intervinieron. Esa era exactamente la reacción que buscaba. Quería ser el jefe imprudente y arrogante que ignoraba las normas de seguridad. Si algo sale mal, asumiré toda la responsabilidad, dije, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Soy el director del proyecto. Lo que yo digo se hace. Haz el cambio. El capataz se puso rojo como un tomate. Señaló el plano con un dedo tembloroso. Esto viola todas las normas de construcción. No puedo. Estás jugando con la vida de niños. Si no lo haces tú, encontraré a alguien que sí, dije, mirándolo fijamente. Si no puedes con el trabajo, tú y tu equipo pueden empacar e irse ahora mismo. Le estaba poniendo en evidencia. Apostaba a que no arriesgaría su reputación profesional por mi pedido descabellado. Una vez que el equipo de construcción se marchara, el proyecto se retrasaría y sería culpa mía. El capataz temblaba de rabia. Agarró los planos y los tiró sobre la mesa. Estás loco. Totalmente loco. Renuncio. Giró sobre sus talones y se dirigió furioso hacia la puerta. Mi corazón se llenó de alegría. Éxito. Pero justo cuando estaba a punto de salir, una voz suave habló. Era uno de los chicos jóvenes de Mark, un chico callado llamado Leo, que rara vez hablaba.
W esperó un segundo. Leo se ajustó las gafas, se acercó a los planos y los observó un buen rato. Luego sacó su portátil y empezó a escribir con furia. Todas las miradas estaban puestas en él. Después de unos 10 minutos, Leo levantó la vista, una luz extraña le iluminó los ojos. Sí, creo que lo entiendo. Señaló la pared que había tachado. Señor, Anderson no solo está quitando un muro de carga. Propone cambiar la estructura tradicional de mampostería por un sistema de marco y muro de corte. Parpadeé. ¿Un sistema de qué? Leo no me miraba. Le explicaba con entusiasmo al capataz. Señor, mire. Al eliminar este muro central, sugiere implícitamente reforzar los nodos de las esquinas con columnas estructurales. De esta manera, los muros dejan de ser los principales elementos portantes y se convierten en simples tabiques. Este sistema de muro de corte y marco tiene una clasificación sísmica mucho más alta que la mampostería tradicional. Eso es crucial en esta zona del país. Se animó aún más. Además, sin muros de carga fijos, los espacios interiores pueden ser más flexibles y abiertos, lo que significa mejor iluminación natural para las aulas. Señor Anderson, usted ha pensado en todo. El capataz se quedó atónito. Le arrebató la laptop a Leo, estudió el modelo en la pantalla y su expresión pasó de la ira a la confusión, a la sorpresa y, finalmente, a un profundo respeto. Se dio una palmada en el muslo. Lo veo. Ahora lo veo todo. Brillante. Absolutamente brillante. Un cambio sencillo que supone una mejora drástica tanto en la estructura como en la función. Señor Anderson, le pido disculpas por mi arrebato poco profesional. Y entonces, para mi horror, me hizo una profunda reverencia. Me quedé paralizada, como una estatua de incredulidad. No lo hice. No lo soy. En realidad, solo quería derribar un muro y arruinar todo el proyecto. ¿Qué les pasa? ¿Acaso sus cerebros funcionan con una supercomputadora? ¿Por qué siempre interpretan mis estupideces como ejemplos de profunda genialidad? Mi plan de autodestrucción se había transformado, una vez más, de una manera que no podía comprender, en un ejemplo brillante de liderazgo. El equipo de construcción no se fue. En cambio, se entregaron a su trabajo con el fervor de los conversos religiosos. Me miraban como si fuera el Frank Lloyd Wright de Virginia Occidental. Estaba emocionalmente agotado. Gracias al esfuerzo sobrehumano del equipo, la estructura principal de la escuela se completó en tiempo récord. Al contemplar la hermosa y robusta estructura del nuevo edificio, solo sentí desesperación. Todos mis planes, cuidadosamente trazados, habían fracasado estrepitosamente. Estaba empezando a tener una crisis existencial. ¿Estaba destinado a la grandeza? No. Me negaba a creerlo. Solo quería ser un vagabundo. Esa noche, me senté solo sobre un montón de madera de desecho, bebiendo y mirando la luna. El alcalde me había regalado un frasco de su aguardiente casero. Cayó como un rayo. Lo necesitaba para calmar el dolor de mis repetidos y accidentales éxitos. Después de unas copas, el mundo empezó a tambalearse. Me invadió una oleada de autocompasión. Grité en la oscuridad vacía. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden despedirme? No quiero ser un héroe. No quiero ser líder. Soy un desastre. Quiero irme a casa. Catherine Vance. Eres una mujer fría y calculadora. ¿Por qué no me crees? Solo soy una holgazana que quiere que la dejen en paz. Gritaba y lloraba desconsoladamente. El alcohol me estaba pegando fuerte. Todo era un borrón. Con los ojos llorosos, vi una figura oscura que caminaba hacia mí. La figura se acercaba. Era alta, esbelta y desprendía un aroma fresco y familiar. Entrecerré los ojos, intentando enfocar. ¿Ves a Catherine? Debía de estar alucinando. ¿Qué estaría haciendo en un lugar tan desolado como este? Solté una risita estúpida y extendí la mano, intentando tocar el rostro que veía. Eres bastante hermosa en realidad. Solo demasiado fría. Sin corazón. Antes de que mi mano pudiera tocarla, un apretón frío y firme la atrapó.
El contacto fue demasiado real para ser una alucinación. Sentí una sacudida que me devolvió la sobriedad al instante. Allí, bañado por la luz de la luna, estaba el rostro impecable de Catherine Vance, a pocos centímetros del mío. Tenía su habitual expresión gélida, pero sus ojos reflejaban una emoción compleja que no pude descifrar. «Estás borracho», dijo. Me quedé paralizado. ¿Ella? ¿De verdad estaba aquí? ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto de mi diatriba de borracho oyó? Se acabó. Todo había terminado. Acababa de llamar a mi directora ejecutiva una mujer despiadada en su cara. Mi carrera estaba finalmente, de verdad, definitivamente acabada. Ante ese pensamiento, no sentí miedo, sino una oleada de alegría pura y sin adulterar. La felicidad había llegado de repente. Impulsado por un coraje líquido, apreté su mano con más fuerza. Señora Vance, lo siento mucho. No debí haber dicho esas cosas a sus espaldas. Soy una persona terrible. Despídeme. Por favor, te lo ruego. Catherine se quedó atónita ante mi repentina súplica. Intentó apartar la mano, pero la sujeté con una fuerza sorprendente. Suéltame, dijo con la voz más fría que nunca. No lo haré, no hasta que prometas despedirme. Me comportaba como un niño. Allí, en el montón de chatarra, forcejeábamos, en un ridículo tira y afloja. Justo entonces, Mark Taylor y el capataz de la construcción, haciendo su ronda nocturna, nos alcanzaron. ¿Quién anda ahí? El haz de luz de su linterna nos iluminó de lleno. El aire se congeló. ¿Qué vieron? Me vieron a mí, su jefe de proyecto borracho y desordenado, aferrándome desesperadamente a la mano de su intocable directora ejecutiva, la reina de hielo, con una mirada furiosa y sin rubor. Mark y el capataz se quedaron boquiabiertos. La linterna se les cayó de las manos con un ruido metálico. No vimos nada. Se giraron al unísono y corrieron hacia la oscuridad, como si hubieran visto un fantasma. Yo, Catherine, finalmente me soltó la mano. La eterna escarcha de su rostro parecía haberse agrietado. Jack Anderson, pronunció mi nombre entre dientes. La miré y le dirigí mi sonrisa más grande y radiante. No se preocupe, señorita Vance, mañana tendré todo listo y me iré. Esta vez, tenía que funcionar. ¿Verdad? Me desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza terrible. Un recuerdo de la tienda de licores. Pero estaba de muy buen humor. Tarareé para mí mismo mientras empacaba mis escasas pertenencias. La actuación de anoche, aunque impulsada por un mal juicio, sin duda fue efectiva. ¿Acosar al director ejecutivo en público? Eso fue motivo de despido 1000 veces. Adiós, Blackwater Creek. Adiós, mi equipo desmedido y ambicioso. Hola, dulce desempleo. Justo cuando estaba guardando mi última camiseta en mi mochila, llamaron a la puerta. La abrí y me encontré con Mark Taylor, con el rostro sombrío. Detrás de él estaba el resto del equipo. La forma en que me miraban era aún más compleja que la noche anterior. Señor Anderson, comenzó Mark en voz baja. Necesitamos hablar con usted. Hice un gesto con la mano para quitarle importancia. No hace falta. Lo entiendo. Me voy de aquí. Sigan con el buen trabajo. No defrauden a la señora Vance. Pero Mark negó con la cabeza. Entonces, hizo algo increíble, se inclinó profundamente ante mí. Señor Anderson, vamos a hablar con la señora Vance, vamos a defender su caso. Estaba completamente confundido. Todos sabemos que solo hiciste lo que hiciste. Por nosotros. Declaró Mark, con su rostro convertido en una máscara de trágica nobleza. Mi cerebro volvió a ponerse en azul. ¿De qué está hablando ahora? Otro miembro del equipo, un tal Leo, intervino. Lo vimos todo. Tú y la señorita Vance en la obra. La discusión. Al principio lo malinterpretamos. Pero luego lo entendimos. Debiste darte cuenta de que, por muy bien que nos desempeñáramos, siempre habría una nube de sospecha sobre nosotros en la sede. Así que, para allanar el camino para nuestro futuro,
Decidiste sacrificar tu reputación para deshonrarte públicamente y demostrarle a la señora Vance tu compromiso con nosotros. Le dijiste que asumirías toda la culpa, toda la responsabilidad por nosotros. Aunque eso significara convertirla en su enemiga. Señor Anderson, nunca olvidaremos esto. Gracias. Y entonces, todos, al unísono, hicieron una reverencia. Me quedé allí, atónito, con mi bolso de lona aún en la mano. Sentí como si mi alma se hubiera desvanecido. Me deshonré públicamente. Sacrifiqué mi reputación. Estaba borracho y quería que me despidieran. ¿Idiotas? ¿Pero acaso les funciona el cerebro? ¿No pueden pensar como la gente normal ni por un segundo? Abrí la boca para explicar, pero sabía que cualquier palabra que dijera sería inútil contra la impenetrable fortaleza de su lógica demente. Y no, no es así. Logré ahogarme. No tiene que decir nada, señor. Lo entendemos. Dijo Mark con una expresión de pura lealtad. No te preocupes. Ya firmamos una petición para Miz Vance, estamos dispuestos a sacrificar todos nuestros logros futuros a cambio de que la compañía te perdone. Miré sus rostros decididos a morir y mi vista se oscureció. Caí de espaldas en mi catre. No fue porque me conmoviera. Fue porque estaba increíblemente frustrado. Cuando recuperé la consciencia, estaba acostado en la camilla y Catherine Vance estaba sentada en una silla a mi lado. Se había quitado el traje y vestía una sencilla camisa blanca y vaqueros. Suavizaba sus rasgos, le daba un aspecto menos severo. Estaba pelando una manzana, sus movimientos eran lentos y precisos. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, creando un halo dorado a su alrededor durante una fracción de segundo. Pensé que tal vez esta mujer fría no era tan mala después de todo. ¿Estabas despierto? Preguntó sin levantar la vista, con la voz aún fría. Sí. Cruzo intentando incorporarme. No te muevas, dijo, empujándome suavemente hacia abajo. El médico dijo que tienes intoxicación etílica y agotamiento emocional. Necesitas descansar. Me recosté mirando al techo, con un torbellino de emociones en mi interior. La señora Vance, sobre anoche. Lo sé todo. Me interrumpió mientras seguía trabajando en la manzana. Mark y su equipo me dieron su petición. Me entristeció. ¿De verdad crees que una petición me haría cambiar de opinión?, replicó ella. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Eso es. Ese es el director ejecutivo, frío e implacable. Sé que un empleado que me falta el respeto públicamente me despedirá y quiero que Harris, como superior, debería ser despedido de inmediato, según la política de la empresa. Esto es. Esto es. Apreté los puños con emoción. Catherine terminó de pelar la manzana. La cortó en rodajas pequeñas, pinchó una con un palillo y me la acercó a los labios. Pero, al cambiar de dirección, mi corazón, que había estado latiendo con fuerza, se desplomó. Pero también vi otra faceta de ti. Me miró. Su expresión era más seria que nunca. Oí lo que gritabas esa noche. Me puse colorada. Dijiste que querías ser un fracaso, que querías volver a casa y disfrutar. Todo estaba al descubierto. Ahora decidí asumirlo. Así es. Eso es todo lo que siempre he querido. Todo lo que he hecho ha sido un intento de que me despidan. Ahora que lo sabes, puedes dejarme ir, ¿no? Esperaba que se enfadara, que le disgustara mi falta de ambición. En cambio, me observó en silencio. Luego acercó la rodaja de manzana un poco más. Comió. No sé por qué, pero por un extraño impulso, abrí la boca y comí la manzana. Estaba dulce. ¿Jack? Dijo, retirando la mano. ¿Sabes por qué vine a Blackwater Creek? Negué con la cabeza porque la central recibió una denuncia anónima. El corazón me dio un vuelco. ¿Un consejo? Sí. Una carta acusándote de autoritarismo, de alterar planos en contra de los protocolos de seguridad, de formar una camarilla con tus subordinados para socavar la empresa. La carta era de Kevin Price. ¿Kevin? Mi rival. Todo tenía sentido.
Estaba intentando que me despidieran. Así que vine a investigar. Pero lo que encontré fue una escuela construida antes de lo previsto y con un estándar más alto. Un equipo de empleados cuya perspectiva habías transformado por completo en un pueblo que te trata como familia. Catherine se levantó y caminó hacia la ventana. Jack, tus palabras dicen que quieres ser un holgazán, pero tus acciones, tu subconsciente, hacen las cosas más correctas, las más brillantes. Tu supuesto esfuerzo inverso. Quizás no sea una maldición. Volvió la mirada, ardiendo con una intensidad que nunca antes había visto. Quizás sea un verdadero don, un don para convertir la basura en oro que ni siquiera tú reconoces. Así que dijo, pronunciando cada palabra, no te voy a despedir. No solo no te despido, sino que te doy un puesto que no puedes rechazar. A partir de hoy, serás mi asesor especial principal. Me reportarás directamente cuando regresemos a la sede. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba. Al final, regresé a la sede como un héroe que regresaba. El proyecto escolar de Blackwater Creek, gracias a mis jugadas maestras accidentales, se terminó un tercio antes de lo previsto y con un 20% menos de presupuesto. Todo ello, superando todos los estándares de calidad. Lo más increíble es que Mark Taylor y los demás ex-espías, tras su reeducación a través del trabajo, regresaron como hombres transformados. Solicitaron traslados a las divisiones más exigentes de la empresa y se convirtieron en empleados modelo. Y yo, el hombre que había orquestado todos estos milagros, me convertí en una leyenda en Vance Capital. Me nombraron asesor especial jefe, un título desconocido. Mi oficina estaba justo al lado de la de Catherine, separada solo por una puerta de cristal esmerilado. Mi descripción del puesto era insultantemente simple. No tenía descripción del puesto. La única instrucción de Catherine fue que fuera yo mismo. Parecía haberse creído por completo su teoría sobre mi genio subconsciente, creyendo que si me dejaba vivir en un estado de pura pereza, de alguna manera generaría un sinfín de inspiración y milagros para la empresa. Así que mi rutina diaria se convirtió en la mañana. Jugar videojuegos en la computadora de alta gama de la empresa al mediodía. Disfrutar de una comida de 5 estrellas de cortesía en el comedor ejecutivo por la tarde y echarme una siesta en mi silla ergonómica de $10,000. De vez en cuando, Catherine me arrastraba a una reunión y me sentaba en un rincón para que me inspirara. Me pasaba todo el tiempo fantaseando con que cenar con alguien de fuera. Era un trabajo de ensueño. Solo yo conocía la dulce agonía de esta jaula dorada. Estaba más lejos que nunca de mi sueño de ser despedido. Mi amigo Dave ya no me miraba con admiración. Ahora era puro asombro. Amigo, has trascendido el plano mortal. Has alcanzado el máximo nivel de liderazgo zen mediante una acción. Parece que solo estás jugando, pero en realidad tienes al tanto de toda la empresa. Acabo de hacerle un gesto con la mano, demasiado exhausto para discutir. En cuanto a mi némesis, Kevin Price, estaba completamente destrozado. Su carta de soplón, lejos de derribarme, se había convertido en una prueba más de mi brillantez estratégica. Se rumoreaba que Catherine, en una reunión de la junta directiva, levantó su carta y dijo con frialdad: los celos de los mediocres son el mayor elogio para los brillantes. Ahora Kevin me evita como la peste, con la mirada llena de terror. Cada vez que nos cruzamos una tarde, me estaba despertando de mi siesta cuando Catherine entró en mi oficina. Llevaba un archivo en la mano. Hay una negociación importante en 1 hora. Vamos a adquirir Singularity, una nueva startup de inteligencia artificial. ¿Me acompañas? Bostecé. No voy. Lo arruinaré todo. Esa era la verdad. Era muy consciente de mis maldiciones. La cláusula de, si te esfuerzas, fracasas, pero Catherine simplemente dejó el archivo en mi escritorio. Te vas. Solo tienes que sentarte ahí. No digas ni una palabra. No hagas nada. Parece que había aceptado plenamente mi papel como amuleto corporativo. No pude discutir. Así que la seguí hasta su coche. La negociación era en un club privado del centro. El fundador de Singularity era un joven llamado Leo Joe. Llevaba gafas de montura fina y se comportaba con educación, pero sus ojos tenían un destello de arrogancia. No pudo disimularlo del todo desde el principio.
Las conversaciones estaban en un punto muerto. Joe tenía una confianza increíble en su tecnología y el precio de adquisición que exigía era mucho mayor que el de Vance Capital. El equipo de valoración de Catherine argumentó sus argumentos, pero no llegaban a nada. Me senté en un rincón junto a Catherine, muerto de aburrimiento. Este tipo de conversación de negocios de alto nivel me resultaba más ajena que el griego antiguo. Empecé a sentir sueño para mantenerme despierto. Saqué un caramelo del bolsillo, lo desenvolví y me lo metí en la boca. El sabor dulce me ayudó un poco distraídamente. Empecé a juguetear con un pequeño envoltorio arrugado. Lo doblé formando un pequeño avión de papel. Luego lo desdoblé y lo volví a doblar formando una grulla de papel. Luego lo volví a desdoblar, pensé un momento y lo doblé formando una estrellita. Estaba completamente absorto en mi tarea, ajeno a la creciente tensión en la mesa de negociaciones. De repente, Leo Joe, que había sido la viva imagen de la confianza, palideció. Su mirada se fijó como un láser en la pequeña estrella de papel que tenía en la mano. Su respiración se volvió entrecortada. Todos en la mesa notaron su extraño comportamiento y siguieron su mirada hacia mí. Catherine frunció el ceño. Bajé la vista hacia la estrella que tenía en la mano, confundido. Era solo una estrella de papel normal. ¿Cuál es el problema? Joe se puso de pie de un salto, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Quién eres? Levanté la vista, desconcertado. Soy Jack Anderson. No, Joe se estaba poniendo nervioso. La forma en que doblaste esa estrella, esa técnica específica. ¿Eres un maestro del origami? Me quedé atónito. Maestro del origami. Aprendí a hacer esto con la vecina. Cuando tenía 10 años, antes de que pudiera responder, Joe se acercó corriendo. Me arrebató la estrella de la mano y la examinó desde todos los ángulos. Es el mismo método, el singular pliegue final. Solo una persona en el mundo lo hace así. Me miró, sus ojos brillaban con la luz de un verdadero creyente. Maestro, por fin te encontré. Soy tu mayor admirador. Me adentré en la investigación algorítmica porque vi tu tutorial para doblar una botella de Klein en el Foro Internacional de Origami hace años. Eres la persona que inspiró toda mi carrera. Toda la sala estaba en silencio. El equipo de negociación de Catherine se quedó boquiabierto. Incluso la expresión estoica de Catherine se quebró, y yo estaba en shock. Foro Internacional de Origami, una botella de Klein. ¿Cuándo había hecho eso? Me devané los sesos y un vago recuerdo emergió de lo más profundo. Debió de ser en la universidad. Intentaba evitar estudiar para un examen final. Así que pasé una noche entera intentando doblar una botella de Klein matemáticamente imposible con una sola hoja de papel. Trasteé con ella durante horas y fracasé estrepitosamente. Y luego, como broma, publiqué una serie de fotos de mis pasos fallidos en un foro internacional desconocido con el título, Tarea imposible. Luego me fui a la cama. Por cierto, suspendí el examen final. ¿Podría ser eso de lo que estaba hablando? Joe seguía entusiasmado. ¿Te das cuenta de que tu tutorial, que presentaste como un fracaso, estaba lleno de una lógica topológica tan brillante? Fue una revelación. El algoritmo principal de mi empresa, el algoritmo de plegado infinito, se inspiró en esa misma publicación. Siempre he querido encontrarte para agradecerte en persona. No puedo creer que te encuentre aquí. Será el destino. Se giró, tomó el contrato de la mesa y firmó con un gesto elegante. Luego le entregó el contrato firmado a Catherine con ambas manos, con un porte sumamente humilde. La señora Vance sería un honor. El precio es su precio. Solo tengo una condición. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de ferviente esperanza. Deseo tener la oportunidad de aprender de un maestro de vez en cuando. Catherine tomó el contrato, lo miró y luego me miró a mí. Su expresión era un universo de confusión. Una negociación que debería haber costado cientos de millones de dólares en semanas de trabajo se cerró en minutos. Todo porque, por aburrimiento, doblé un envoltorio de caramelo en forma de estrella y obtuvimos un descuento. El viaje de vuelta a la oficina fue un silencio sepulcral. Me acurruqué en mi rincón del asiento trasero,
temeroso de mirar a Catherine. Empezaba a pensar que mi vida ya no se regía por las leyes de la física. Después de un largo rato, Catherine por fin habló. Su voz tenía un cansancio que nunca antes había oído. Jack aquí. ¿Cuántas otras identidades secretas tienes? Me dieron ganas de llorar. Señor Vance, la verdad es que no tengo ni idea. Tras el incidente del maestro del origami, mi estatus en la empresa trascendió la leyenda y entró en el reino del mito. Había 3 teorías dominantes sobre mí circulando por la oficina. La primera, era el heredero de una poderosa familia secreta y mi trabajo en Vance Capital era solo una forma de matar el tiempo y evaluar a posibles socios comerciales para mi clan. La segunda, era una especie de ser iluminado, un maestro de artes extrañas y esotéricas que veía el mundo de los negocios como un juego trivial. Teoría 3, yo era el arma suprema que Catherine Vance había entrenado en secreto, su as bajo la manga para superar cualquier obstáculo comercial. Dave ya no se conformaba con ser solo mi compañero. Había creado el grupo de estudio de Jack Anderson, donde él y otros miembros se reunían para analizar cada palabra mía en acción, intentando descubrir los secretos del éxito. Me enteré de que un trozo de papel arrugado que había tirado a la basura fue recuperado, copiado y circulado entre ellos como un texto sagrado con profundas perspectivas de mercado. Me rendí. Me rendí por completo. Que el mundo ardiera. Estaba cansado. Seguí con mi rutina, jugar en el trabajo, volver a casa. Catherine pareció acostumbrarse a mi presencia, aunque a veces todavía me miraba como si fuera una extraña especie de animal que estuviera estudiando. Dejó de obligarme a asistir a las reuniones. En lugar de eso, simplemente dejaba en silencio los archivos de sus casos más difíciles sobre mi escritorio. Ella no decía ni una palabra, simplemente los dejaba allí. Y yo, con igual y tácita comprensión, ni siquiera los miraba. Pero, curiosamente, esos casos siempre parecen resolverse por sí solos mediante una serie de extrañas coincidencias. Hubo una adquisición minera en el extranjero que se estancó debido a problemas políticos locales. Un día, almorcé demasiado y estaba dando vueltas por la oficina para bajarlo caminando. Sin querer, tiré el cubo de la fregona de la señora de la limpieza. El agua salpicó un mapa geológico, empapando una sección previamente ignorada. Al día siguiente, se supo que se había descubierto un nuevo y enorme yacimiento mineral en esa misma sección gracias a nuestra información privilegiada. Vance Capital intervino y obtuvo los derechos por una fracción del costo. Luego hubo una batalla con un gigante tecnológico por un portal web crucial. Nos estaban dando una paliza y ese día íbamos perdiendo. Perdí una docena de rondas seguidas, en un ataque de frustración, di un puñetazo al teclado. Una tecla salió volando. Voló por los aires y golpeó en la cabeza a nuestro director de tecnología en la oficina de al lado. El impacto aparentemente desató una chispa de inspiración. Ideó una brillante estrategia de flujo de tráfico inverso que cambió el curso de la batalla de la noche a la mañana. Cosas como estas seguían ocurriendo. Con el tiempo, se formó un consenso en toda la empresa. Mientras Jack Anderson estuviera presente, ningún problema era irresoluble. Me había convertido en el ancla de la empresa, una persona perezosa que se echaba una siesta y echaba anclas. Un día, la asistente ejecutiva de Catherine, una mujer aguda y sensata, entró corriendo en su oficina. Señora Vance, es una emergencia. Apex Investors ha lanzado una OPA hostil. Tenía los auriculares puestos, pero la oí. Apex Investors, nuestro viejo rival, los que infiltraron a los espías. Se han asociado con varios fondos offshore y están comprando nuestras acciones en el mercado abierto. El precio de nuestras acciones fluctúa enormemente. Si esto continúa, podría ser catastrófico. La asistente dijo con la voz tensa por el pánico. Vi el rostro de Catherine ponerse serio de una forma que nunca antes había visto. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia con todos los altos ejecutivos. Como mascota de la empresa, también me llamaron. El ambiente en la sala de juntas era sofocante. Todos tenían una expresión sombría. El ataque de Apex fue repentino, agresivo y bien financiado. Fue claramente un ataque premeditado. Vance Capital era un actor importante, pero incluso nosotros teníamos dificultades para defendernos de este tipo de ataque financiero coordinado.
Catherine se sentó a la cabecera de la mesa, en silencio, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la madera pulida. Podía sentir su tensión. Suspiré con todas mis ganas de que me despidieran. Ver a la empresa en serios problemas, ver a esta mujer poderosa e inquebrantable con aspecto cansado y acorralado, me hizo sentir un poco mal. Bien. La ayudaré una última vez. Después de esto, estoy acabado. Me convertiré en un ermitaño. El mundo podría acabarse y yo no movería un dedo. Saqué mi teléfono sin hacer ruido. No sabía nada de bolsa. No tenía información privilegiada. Solo tenía mi maldición. Mi plan era simple. Hice la cosa más estúpida e ilógica que se me ocurrió. Abrí mi aplicación de corretaje. Tenía unos $100.000. Todos mis ahorros de los últimos meses. Observé la irregular trayectoria de la montaña rusa del precio de las acciones de Vance Capital y respiré hondo. El consenso general era que Apex seguiría subiendo el precio para crear una burbuja, atraer a pequeños inversores y luego vender todas sus acciones en el pico, desplomando las acciones y tomando el control. Lo lógico era comprar, aprovechar la subida y vender antes del desplome. Así que hice lo contrario, vender en corto. Cuando todos apostaban a que subiría, yo iba a apostar todos mis ahorros a que las acciones de mi empresa se desplomarían. Fue un acto de absoluta estupidez y traición. Cerré los ojos y toqué la pantalla. Todo incluido. Apalancamiento de 10-1. Cortometraje Vance Capital. Confirmado. ¿Hecho? Mis $100.000 probablemente desaparecerían en los próximos 60 segundos, pero eso no importaba. Lo que importaba era que mi maldición se activaría. Mi acto idiota desencadenaría un resultado correcto. ¿Cuál sería ese resultado? No tenía ni idea y no me importaba. Guardé el teléfono, me recosté en la silla y cerré los ojos. Cumplí con mi parte. El resto dependía del destino. La sala de juntas seguía en un silencio sepulcral. De repente, uno de los analistas financieros se puso de pie de un salto, señalando un monitor con la voz entrecortada. Está al límite. Señor Vance, nuestras existencias acaban de alcanzar el límite. ¿Qué? Todos, incluida Catherine, se quedaron atónitos. Corrió hacia la pantalla, mirando la gruesa línea verde que se disparaba hacia el techo. Su rostro, una máscara de incredulidad. ¿Qué pasó? Pensé que Apex estaba vendiendo sus acciones. Y así fue. El analista estaba prácticamente gritando de la emoción, pero hace un momento, un enorme anónimo apareció de la nada. Compraron todas las acciones que Apex vendía al precio máximo. Apex está atrapado. Los están atacando. Estaba completamente absorto en este misterioso comprador, un misterioso comprador. Averigua quién es. Ahora, ordenó Catherine. Unos minutos después, llegó la noticia. Señor Vance, lo hemos rastreado. Es un fondo gestionado por Berkshire Hathaway. ¿Y ahora qué? Ni siquiera Catherine pudo mantener la compostura. Warren Buffett. ¿Por qué demonios intervendría de repente para salvar el capital de Vance? No tenía sentido. En ese momento sonó el celular privado de Catherine. Era un número internacional que no reconoció. Dudó un momento, y luego contestó una voz mayor, pero firme, que hablaba inglés. La expresión de Catherine pasó de la confusión a la sorpresa, y finalmente al desconcierto absoluto. Al colgar, parecía aturdida. Regresó lentamente a su asiento. Todos la observaron conteniendo la respiración. ¿Era la señora Vance? ¿Era el señor Buffett? Catherine asintió y luego negó con la cabeza. Respiró hondo y habló como en un sueño. Dijo que actuó siguiendo las instrucciones de su maestro, el maestro de Warren Buffett. Los ejecutivos se miraron confundidos. Todos conocían a su mentor. Benjamin Graham había fallecido hacía décadas. La mirada de Catherine recorrió lentamente la sala, pasando a todos, y se posó en el hombre recostado en un rincón. Con los ojos cerrados. Su voz era tan suave como un susurro. Dijo que el nombre de usuario de su profesor era una tarea imposible.
Una bomba explotó en mi cabeza. No recuerdo cómo salí de aquella sala de juntas. Solo recuerdo la sensación de tener decenas de pares de ojos clavados en mi espalda. El profesor de Warren Buffett, y yo, por una publicación estúpida que hice en un foro de la universidad. ¿Acaso este mundo podría volverse más absurdo? Regresé a mi oficina tambaleándome, aturdido, cerré la puerta y me desplomé en la silla. Pensé que iba a perder la cabeza. Si mi maldición se hubiera vuelto tan poderosa, ahora podría manipular los mercados financieros globales. Solo quería perder $100.000 y que me echaran a patadas. ¿Cómo llegué a esto? Unos momentos después, se abrió la puerta de mi oficina. Era Catherine. Entró y cerró la puerta con llave. Se quedó frente a mí, en silencio, mirándome con una expresión increíblemente compleja. Era una mezcla de sorpresa, curiosidad e incluso un poco de derrota. Nos quedamos mirándonos fijamente. El silencio era ensordecedor. Al final, no pude soportarlo más. De acuerdo, dije, levantando las manos y rindiéndome. Lo confieso, te lo contaré todo. No soy un genio oculto. No soy un prodigio. Soy un completo fraude, un holgazán que solo quiere una vida sencilla. Tengo esta condición, esta maldición. Cuanto más intento hacer algo bien, más lo arruino. Y cuanto más intento fracasar, más intento ser un idiota. Cuanto mejor salen las cosas. El informe, la escuela en Virginia Occidental, la adquisición de la singularidad y lo que pasó hoy. Todo fue igual. Vendí nuestras acciones en corto porque quería perder todo mi dinero para demostrarte lo estúpido y desleal que era, para que finalmente me despidieras. Solté todo mi secreto de un tirón, largo y sin aliento. Me sentía completamente agotada. Todo estaba ahí fuera. Ahora mi última carta había sido jugada por una mujer inteligente, lógica y basada en datos como ella. Mi explicación sonaría a delirio de lunático. Pensaría que me estoy burlando de ella, insultando su inteligencia de la forma más elaborada posible. Entonces montaría en cólera y me lanzaría un final perfecto. Cerré los ojos preparándome para el veredicto, pero la explosión que esperaba nunca llegó. En cambio, oí un suspiro suave y silencioso. Abrí los ojos. Catherine se acercó a mi escritorio. Tomó la estrellita que había doblado del envoltorio de caramelo, sosteniéndola en la palma de su mano. Así que dijo en voz baja, «¿Todo este tiempo de verdad querías que te despidieran?» «Sí», dije, asintiendo con énfasis. «Y cada decisión brillante que tomaste fue solo tu intento de autodestruirte». 100%. Guardó silencio un buen rato. Luego, sus hombros empezaron a temblar. Y entonces oí el sonido más increíble que jamás había oído en mi vida. Se reía, no una sonrisa burlona ni una risita fría. Era una carcajada genuina e incontrolable. Se rió a carcajadas. Se inclinó, con lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. En ese instante, la reina de hielo se derritió por completo. La miré estupefacto. Era la primera vez que la veía reír. Nunca imaginé que pudiera verse así. Fue hermoso. Al rato, se enderezó, secándose una lágrima. Me miró, sus ojos brillantes aún brillaban de diversión. «Jack, ¿sabes que toda mi vida ha sido un plan? Todo ha sido un plano, cada paso calculado a la perfección. Creo que todo en este mundo podría explicarse con lógica y datos. Y entonces te conocí. Eres un bicho en el sistema. Un bicho hermoso, caótico e inexplicable que no puedo predecir, controlar ni comprender». Caminó hacia mí, se inclinó y puso las manos en los brazos de mi silla, atrapándome en el espacio que su presencia creaba. Estaba tan cerca que podía ver cada hebra de sus largas pestañas. Las diminutas constelaciones se reflejaban en sus ojos. «Jack», su voz era suave por primera vez. «Lo admito. Pierdo. Pierdo ante tu maldición ilógica y ridícula. Así que decidí». Hizo una pausa, con una sonrisa pícara en los labios. «Dejar de ser lógico». Y al segundo siguiente, un beso suave, fresco y fragante aterrizó en mis labios. Me quedé paralizada. Otra vez.
El beso fue ligero y breve, un roce fugaz. Pero el impacto en mí fue como un huracán de categoría 5. Mi cerebro se desplomó. Todo pensamiento se convirtió en papilla. Catherine se enderezó, con una sonrisa burlona en el rostro al ver mi expresión de asombro. Así que preguntó, ¿aún quieres que me despidan? Negué con la cabeza y asentí frenéticamente. Sí, claro que sí. ¿Qué tiene eso que ver con todo esto? Qué lástima. No puedes irte, dijo, alisándose la camisa, recuperando su actitud de directora ejecutiva, aunque la diversión en sus ojos era imposible de ocultar. ¿Por qué no? Solté. Porque, dijo, mientras se dirigía a la puerta y la abría, me miró. De ahora en adelante, conquistarte es mi KPI más importante para la próxima década. Y yo, Catherine Vance, nunca fallaba en un proyecto. Se marchó, dejándome completamente perdido en la tormenta. 3 días después, las acciones de Vance Capital, bendecidas por el efecto maestro de Warren Buffett, se habían disparado, duplicando la capitalización bursátil de la compañía. Apex Investors estaba en ruinas. Y yo, Jack Anderson, seguía siendo el asesor especial principal. Solo que ahora tenía una nueva responsabilidad, almorzar con el director ejecutivo todos los días. Mi oficina también había adquirido algunos artículos nuevos. Un juego de té de alta gama que, al parecer, Catherine había ganado en una subasta. Una estantería enorme llena de libros que no entendía. Y un árbol para gatos. Esa tarde, estaba jugando cuando Catherine entró. Llevaba en brazos a un gato ragdoll blanco y esponjoso. El gato tenía unos ojos grandes, color azul zafiro, y me miraba con curiosidad. Se llama Slake, dijo Catherine, colocándolo en el suelo. Ahora es tuyo. Observé al gato dirigirse con gracia al árbol para gatos, luego volví a mirar a Catherine, con la mente en blanco. Señorita Vance, ¿qué es esto? Encaja con su estilo, dijo simplemente. Además, la política de la empresa prohíbe los romances de oficina. Parpadeé. ¿Y? Entonces, hasta que te conviertas oficialmente en mi novio, necesitas un acompañante. Señaló al gato. Será mi espía, para asegurarme de que no se te ocurra pensar que te van a despedir. Miré al gato, que ya estaba acurrucado en el árbol, ronroneando fuerte. Me dieron ganas de llorar. ¿Ahora hasta un gato conspiraba contra mi sueño? Ah, cierto, dijo Catherine, como si de repente recordara algo. Sacó un objeto de su bolsillo y lo puso sobre mi escritorio. Era una estrellita brillante doblada con un envoltorio de caramelo, idéntica a la que yo había hecho. Un regalo por un regalo, dijo, y se dio la vuelta para irse. Espera, grité. Se dio la vuelta. La miré, y con todo el coraje que pude reunir, le hice la pregunta que me había estado atormentando durante semanas. ¿Por qué? ¿Por qué viniste a Blackwater cree que ese día? La carta de Kevin era solo una excusa, ¿verdad? Catherine me miró y guardó silencio un momento. El sol poniente entraba a raudales por la ventana tras ella, iluminando su silueta. Porque la noche anterior tuve un sueño. Soñé que estabas al borde de un precipicio y que estabas a punto de caer. Y entonces me desperté. Y entonces reservé el primer vuelo. Sin darme oportunidad de preguntar más, se dio la vuelta y se fue. Me quedé sentado en mi silla, con la estrellita de papel en la mano, sin moverme durante un buen rato. Afuera de mi ventana, las luces de la ciudad comenzaron a centellear. En mi oficina, el gato llamado Slake ronroneaba contento. Observé mi vida. Quizás ser un dios accidental no fuera tan malo después de todo. Quizás. Un año después, la gala anual de Vance Capital. Como acompañante del director ejecutivo, me sentaron en la mesa principal. Después de unas copas, Dave, con la cara enrojecida, intentó arrastrarme al escenario para actuar. Me negué. Para nada. Si intentara hacer algo, todo el hotel se derrumbaría. En un forcejeo, mi teléfono se me resbaló del bolsillo y cayó al suelo. La pantalla se iluminó y mostró mi fondo de pantalla, una foto de Catherine y yo en la playa. En la foto, ella se reía como una niña. Todo el salón quedó en silencio.
Todas las miradas estaban fijas en esa pequeña pantalla brillante. De repente, una vocecita rompió el silencio. Era Kevin Price, quien hacía tiempo que había sido degradado al departamento de logística. Señaló mi teléfono como si acabara de descubrir el sentido de la vida. Gritó con voz temblorosa. Lo entiendo. Por fin lo entiendo. Jack Anderson. No es un genio. Lo hizo todo. Para conseguir a la chica.